Ya la iglesia tiene 2 milenios. 2 milenios de existencia después que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. La iglesia tuvo lugar a partir de aquel momento cuando el Señor asciende a los cielos. Ya no tenían más al Señor. Ya quedaban ellos cimentados y caminando sobre las promesas que Él le había dado, también sobre las directrices, la gran comisión de ir hasta lo último de la tierra predicando el Evangelio. Pero ya el Señor no estaba con ellos. El Señor había ascendido a los cielos. La iglesia tiene su origen allí. Algunos dicen que el día de Pentecostés, la iglesia que ya existía, lo que fue llena del Espíritu Santo, es otra cosa. Y esto para recibir la capacidad, la fuerza, la potencia para cumplir con la gran comisión. Recordemos las palabras del apóstol Pablo. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Palabreros antes habían de sobra. Palabreros hoy hay de sobra. Pero la escritura es clara cuando dice: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Poder no solamente para obrar milagros y maravillas, sino para tener sobre todo dominio de nuestra mente, dominio de nuestra voluntad pecaminosa, dominio de las pasiones que combaten en nuestro cuerpo, porque sin santidad, la Escritura testifica, nadie verá al Señor. Además, milagros, sanidades y maravillas, todo eso es parte del Evangelio del poder que predicamos. A lo largo de estos 2 milenios, la iglesia ha tenido muchas etapas, muchos momentos. Algunos críticos, o la mayoría de los críticos del Evangelio, se centran solamente en lo negativo. Y si la iglesia se secularizó en algún momento, que si la iglesia prohibió de alguna manera, no totalmente ni radicalmente como hoy se pretende en el medioevo, las artes y la ciencia, no fue así. Pero sí tuvo algo de responsabilidad. Que si el papa fulano, que si el pastor mengano, que si el evangelista ciclano. La gente se centra mucho en lo negativo. Hay gente que viene a la iglesia y se cumplen ellos perfectamente aquel texto de Apocalipsis que dice: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque hay gente que se acerca al evangelio solamente para criticar, para disentir. En otras palabras, para hacerle fácil el trabajo al diablo y a los demonios. Por eso yo digo que con hermanos como eso no hace falta diablo, porque ellos le hacen el trabajo. En cambio, no se centran en las cosas buenas y en los hombres y mujeres de Dios que Dios siempre ha tenido reservado a lo largo de estos 2 milenios para preservar la integralidad de su palabra, de su evangelio, de su doctrina, de su enseñanza y el buen testimonio, el buen nombre también de su evangelio. Ejemplo de ellos, por ejemplo, Atanasio de Alejandría, que cuando todo el mundo dejó de reconocer a Cristo como Señor y Dios y lo llevó al plano porque había un hombre de mucha influencia y de mucha autoridad en la iglesia que se llamaba Arrio, Atanasio fue capaz de levantar su voz contra la herejía de Arrio, que decía que Cristo era hombre pero no era Dios, y enfrentarlo públicamente en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Y en ese tiempo alguien se le acercó a Atanasio y le dijo: Atanasio, el mundo está contra ti. Y Atanasio dijo: pues Atanasio contra el mundo. Hombre que tenía los pantalones bien puestos, un cristiano, no un cristino, un cristiano, que sabe diferenciar la O del C, que aunque tienen aparentemente la misma forma, significan algo muy diferente. En ese periodo
a finales del medioevo, inicios del renacentismo, en la Italia, la sede internacional del papado en aquel momento, todavía no existían las iglesias evangélicas. Empieza a suceder algo y era la corrupción social y moral, la degradación social y moral, e incluso dentro de la iglesia. Yo no sé si usted ha visto la serie de los Borgia, papas homosexuales, papas y obispos que contrataban prostitutas para que hiciesen bailes desnudas delante de ellos. Todo eso está registrado. Pero Dios se encargó de levantar un hombre, un profeta precisamente, de aquellos que no andan buscando aplausos ni recogiendo ofrendas, sino predicando la verdad de Dios. Y ese hombre se llamaba Jerónimo Savonarola, el hombre que más yo admiro y es mi modelo en la vida cristiana. Y aunque lo quemaron en la hoguera, la Iglesia Católica, el Papa de Roma lo quemó en la hoguera, porque sencillamente él denunció la frialdad y la inmoralidad dentro de la iglesia, y exhortó y animó a la sociedad para que se volviera a Dios y restaurara los valores espirituales que caracterizan a los hijos de Dios y a la iglesia de Jesucristo. Aún así, hablando de santidad, lo quemaron en la hoguera. Pero Dios se reservó también poco tiempo después a otro hombre, muchos más, pero solamente le menciono algunos. Y uno de ellos fue Juan Hus, en lo que hoy se conoce como la República Checa. Y este hombre, un joven universitario, levantó su voz también contra la corrupción que había dentro de la iglesia, contra la inmoralidad que había a nivel de sociedad, y la corrupción y la injusticia que había a nivel de sociedad. Y de ella participaba la iglesia también. A él también lo quemaron en la hoguera. La Iglesia Católica lo quemó en la hoguera, lo asesinó. Y estando allí en la hoguera, a él le decían el ganso, como Apolo. Y dijo: al ganso lo van a quemar. Y dio una profecía: pero después de mí, dentro de 100 años, Dios va a levantar un cisne a quien ustedes no van a poderle hacer daño. 100 años después nació entonces Martín Lutero, a quien apodaban el cisne. Y este hombre propuso primeramente, basado en las Escrituras y resumido en las llamadas 95 tesis o puntos, pero todo fundamentado en las Escrituras, de reformar la iglesia. Recuerde que no existía la iglesia evangélica. Intentó que la iglesia regresara al fundamento espiritual que vemos en el libro de los Hechos, ahí en el Nuevo Testamento. Trataron de matarlo como a Juan Hus, lo persiguieron. Sus amigos en una ocasión lo secuestraron, porque Martín Lutero era tan valiente que no le, como corresponde a los hijos de Dios, les repito, un hombre de Dios tiene los pantalones bien puestos, una mujer de Dios tiene la falda bien puesta. No le queda grande el nombre de cristiano, le ajusta perfectamente. Y sus amigos, para que él no se enfrentara y lo asesinaran en Roma, porque dijo que se iba a enfrentar al Roma y que solamente lo iban a convencer con las Escrituras. Sus amigos lo secuestraron y lo encerraron en un castillo para preservar su vida, porque dijeron que él era demasiado valioso para la iglesia del Señor. A partir de ese momento la iglesia se separa y surge el movimiento luterano en Alemania y en lo que se conoce como en esa región de Europa. Allá en Suiza Dios levantó a los anabaptistas. Dios comenzó a levantar entonces un hombre que se llamaba Juan Calvino, que cometió sus errores, no me importa, era un hombre de su tiempo,
Yo también cometo errores hoy, todos aquí cometemos errores, y el que esté sin pecado que le lance la primera piedra. Y este inició el movimiento de la iglesia reformada, la iglesia presbiteriana que hoy conocemos. Dios levantó también a Ulrico Zwinglio también en Suiza, y así Dios empezó a levantar también por Moravia a los hermanos moravos, y Dios empezó a levantar y a enviar de estos lugares hombres y mujeres misioneros que poblaron nuestro continente. Muchos se preguntarán por qué Estados Unidos y Canadá es desarrollado o son desarrollados, y América Latina, teniendo petróleo y teniendo oro, no es desarrollado. Porque los que vinieron a América del Norte eran peregrinos, los pilgrims, y no venían buscando oro, venían buscando libertad, porque la Iglesia Católica los estaba persiguiendo allá en Europa y los estaba asesinando, como en una noche sucedió en el sur de Francia, que mataron a los hugonotes. En una sola noche mataron 10.000 cristianos evangélicos. Eso tratan de borrarlo, pero ahí está, y no les guardamos resentimiento. Les pedimos a Dios que les ilumine su mente para que se vuelvan a Él, porque sabemos que hay almas sinceras en ese lugar, el lugar equivocado, pero son almas sinceras. En una sola noche mataron 10.000 cristianos protestantes evangélicos. La noche triste se le llama. Y se cumple lo que testifica la Escritura en uno de sus salmos cuando dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Los que fueron a Norteamérica fueron buscando a Dios. Son las dos naciones, las únicas dos naciones desarrolladas del hemisferio. En su decadencia hoy, ok, pero en su momento y hasta la fecha fueron naciones que Dios supo honrarles, porque se fundamentaron sobre la palabra de Dios y el temor a Dios. Fueron hombres que querían y mujeres que querían buscar a Dios, libremente servirle, y por eso vinieron al nuevo mundo a construir una patria libre, un territorio libre de persecución, donde pudieran servir a Dios con sus conciencias libres. En cambio, los que vinieron a América vinieron buscando oro. Sí, también trajeron la cruz, pero una cruz condicionada. Obedeces el evangelio o mueres en la hoguera. Es como que hay una afición por la candela, ¿verdad? Todo lo resuelven con la candela. Y la manera de enfrentar a los enemigos de ellos no ha sido nunca con la verdad, con las ideas. No ha sido con las escrituras, como los desafió Martín Lutero en su momento y le dijo: solo me convencen con las sagradas escrituras. Sino que lo han querido resolver con la candela, dándole candela, quemando a las personas. De modo que la iglesia siempre ha tenido sus pilares. Pilares son columnas que han sostenido la verdad del evangelio y han sostenido el testimonio del evangelio a sangre y fuego. Nadie puede decir que en algún momento de estos 2 milenios Dios no ha levantado y se ha reservado sus hombres y mujeres para preservar la verdad del evangelio y el testimonio del evangelio. Nadie puede asegurarlo. Nadie puede afirmarlo, nadie puede negarlo, porque ahí está el testimonio de estos mártires modernos del Evangelio de Jesucristo. Me llamaba la atención el Papa comunista que tuvo antes de este, el argentino, y este de ahora, que no quiere quedar mal con nadie, levantando su voz: y Freedom Gaza, libertad para los terroristas de Gaza. En cambio, ahí hay cristianos en Nigeria que están siendo asesinados, comunidades completas arrasadas, aldeas completas arrasadas, y nunca había el Papa comunista y nunca había este que está ahí ahora. No el León, porque se hace llamar León 11 o el 14 o el que sea,
Para mí es un gatico. Nunca lo he visto levantar su voz y decir freedom para los cristianos de Nigeria, libertad para los cristianos de Nigeria. Esa es la doble moral, esa es la hipocresía de este mundo, esa es la frialdad espiritual que llevó a la quiebra a la Roma de 1500, porque el Papa de aquel entonces se dedicó a hacer casas de jabalí, a convocar para practicar la caza deportiva del jabalí. Lo gastó en prostitutas, léalo en la historia, yo no estoy exagerando. Vació las arcas y entonces mandó una hueste de monjes a cobrar dinero con un papel firmado por él que decía que si usted echaba una X cantidad en el momento que en el cofre, portado por cada monje que iba a cada región, a cada estado, a cada ciudad, cuando la moneda caía en el fondo del arca, como se lo estoy diciendo, búsquelo en la historia, la moneda tocando el fondo del suelo, así salía el alma del infierno de la persona que la persona le estaba pagando, el vivo le estaba pagando su indulgencia, el perdón de sus pecados, y salía del infierno y se iba para el cielo. Esas son las cosas que movieron a Martín Lutero a proclamar la reforma protestante. Nunca quiso dividir la iglesia, hizo que la iglesia volviera a las sendas antiguas, a las sendas que nos enseña el libro de los Hechos, a ese modelo de fe y de práctica. Ahora, todos ellos tenían un común denominador, y era hambre y pasión por Dios. Se dice que en algún momento en Inglaterra hubo un hombre que se llamaba Juan Knox. Estaba la reina de Escocia y estaba él, pero él era más famoso, era más conocido, era más respetado que la propia reina. La reina le temía. Y llegó a afirmar que le tenía más miedo a un hombre de rodillas que a un ejército que marchara contra ella. Porque Juan Knox era un hombre de oración, entregado a la oración. Alguien un día fue a buscarlo, él se encontraba en una parroquia y fue a buscarlo, y cuando llegó allí el párroco le dijo: ese hombre está loco. Y era el pastor del lugar, para que usted vea la frialdad espiritual que en ciertos lugares hay. No come, no bebe y no duerme, excepto cuando me lo pide. Se pasa días enteros así, allí, delante del altar, murmurando, susurrando algo ininteligible. Está loco, decía el párroco de Juan Knox. Cuando aquel mensajero se va acercando lentamente, ve que aquel hombre está